Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres, incluido el compañero Luis Belalba, que está aquí presente, listo para la proeza de la semana. Esta semanita ha estado calientita, ¿no? Es que cada semana, desde que empezamos este proyecto querido, esta epopeya, las semanas se van calentando, ¿verdad? Pero esta en particular como que uno siente, y ya hay como que, yo no sé si le pasa a nuestro público, pero hay como una violencia que yo digo que ya no es la que uno lee en los periódicos, ni el último exabrupto de ese presidente que tú adoras tanto. ¿Tu presidente? Tu presidente. ¿El anaranjado como tu gorra? Ese, como tu camisa. Porque estamos viendo ese tipo de violencia también en la gente, en las relaciones interpersonales, y eso lo hemos comentado en otros programas, pero con cada semana es como un nuevo piso de ese tipo de incidente. Y por eso en este programa nosotros no queremos entrar en un espacio de desánimo ni de abatimiento. Ni queremos picharle a ciertas cosas, y hay cosas que hay que elaborar y darle un poco más de sentido para entender el contexto actual. Porque yo creo que hay mucho ninguneo, ¿no? Como que, ay, eso siempre ha pasado. Eso siempre ha pasado. Ay, eso es parte de... Sí. Ay, pero pues no te mortifiques, Miguel, no te mortifiques. No, o no sé qué. No te mortifiques que te miran mal en la fila, Miguel. Mira, de momento, no me hables de eso. No, que de momento te cojan de punto. Miguel, no te mortifiques. No te mortifiques. Acóplate. Él está aludiendo un incidente que me pasó esta semana. Acóplate. Él está hablando de lo que me pasó en Supermax. Quédate tranquilito, Miguel. Tú estás fuera de orden, Miguel. Es que es como que se te nota que está fuera de orden. O sea, es como que llegó el guardia y dijo, este tipo como que es raro, está ahí, no sé, como que la línea no está, estás virado, papá. Ponte derechito. Saca pecho. Lo cómico es que los adultos mayores en esa línea, después que termina el incidente, empiezan a darme la razón. Me dicen, mira, la cogió contigo, tú no estabas haciendo nada mal, yo te he visto que tú vienes aquí otras veces, menos mal que dijiste algo. O sea, que también hay un tema en Puerto Rico que frente a episodios estos de temperamento policial, que lo estamos viendo, o sea, las personas están asumiendo... De qué es lo correcto, de cómo debe de ser el espacio y excediéndose. Público. Es un ejercicio de poder, más que de... O sea, no es que hay una seguridad o que hay un aspecto de peligrosidad que tiene que ser de alguna manera mitigado o prevenir algún tipo de situación, no. Esto es un exceso de control y de poder que está ocurriendo en lugares públicos o en lugares comerciales abiertos al público, que para mí es una manifestación de algo que se está dañando, sí, a nivel discursivo y a nivel de las políticas públicas que estamos viendo en Estados Unidos. Sí. Lo hemos comentado antes. Claro, la ciudadanía, ahí empezamos, y esto es un tema que tú hablas mucho también, Luis, vayan obedientes en la fila. Sí. Nadie dice nada, mientras yo estoy bregando con el tipo, manteniendo la calma, porque en Puerto Rico uno sabe también que esto puede escalar a lugares terribles. Claro. Y yo no voy a entrar aquí con macharranerías de estas peste a macho, no es mi estilo. Pero la gente te deja en situaciones así solo. La gente obedece, entonces no se atreven a crearse la solidaridad que yo creo que en situaciones así tiene que darse. Y esto lo digo para todo el mundo. O sea, cuando usted sea testigo de episodios de violencia, claro, uno no debe escalar, porque eso puede ponerlo a usted y al resto de la gente en un ambiente de peligrosidad, pero hay que tener algún tipo de mecanismo de no solo acompañar a la persona agredida, sino entender que es una agresión que también le afecta a usted. Y yo creo que por ahí va el tema del programa. Sí, porque hay un pensamiento entre los que leemos las noticias y vemos el deterioro de la política norteamericana o de las políticas públicas norteamericanas y las órdenes ejecutivas de tu presidente. Hay una especie de falacia en el aire de que eso no te afecta a ti, de que eso afecta a unos grupos radicales o eso afecta a unos migrantes y quién los manda, porque llegar sin papeles a un país eso no se hace, o que esos son los grupos trans. Bueno, es que esas personas están confundidas, o sea, yo no estoy confundido, por ende no me afecta a mí. Entonces hay 20,000 justificaciones para hacerse loco, para ningunear, como tú dijiste ahorita. Eso ha pasado antes, eso pues él lo hace para llamar la atención, pero realmente nada ha cambiado. Y nuestra tesis desde este programa, no desde el alarmismo, ni desde, tú sabes, poner a la gente en un estado de impotencia y de despolitización, pero nosotros desde este programa sí queremos arrojar luz sobre aspectos que nos parece que no es más de lo mismo, que estamos viendo un giro. Hemos hablado del giro fascista antes, y en este programa nos vamos a dirigir a un aspecto muy específico, y la premisa es muy simple. Hubo toda una conversación pública, voy para el título ya mismo, pero déjame hacer el preámbulo. Sí.
hubo toda una conversación pública sobre la obligación que teníamos para unirnos al duelo por la figura de Kirk, que fue asesinado de una manera violenta y frente a las cámaras en tiempo real. Las personas que por distintas razones, debo decir legítimas, porque si tú en vida fuiste una persona que distribuiste un discurso de odio, las personas que tú atacaste desde el odio racista, odio sexista, odio de clase, odio de supremacismo blanco, misógino, homofobia, transfobia, todo eso. Si tú te sentiste, si tú fuiste atacado, porque esto no es de I'm sorry that you felt bad, no. Estos fueron ataques reales, verbales, que incitaban incluso acciones violentas contra esos grupos. Y de quitarles derechos. Pues para atrás. A esas personas, incluyendo a mí, no me pidan que me una a un duelo frente a una figura que se quiere endiosar, que se quiere agiografiar, elevar a la categoría de prócer, con día y todo especial en el calendario onomástico, es como se le llama eso. Pero Miguel, esa vida vale. Esa vida es una vida ejemplar. Era un ciudadano, creaba las condiciones, tenía un discurso de aceptación de la normalidad. Y de libertad de expresión. De libertad de expresión, hablaba y simplemente él quería debatir sobre tu existencia en los espacios públicos, de que tú estás haciendo mal la fila y que las personas deben de ser así en la fila y que tienen que ponerse de cierta manera, y tienen que vestir de cierta manera y tienen que seguir cierta religión y tienen que ser cierto sujeto político. Y el pipí va al baño de los pipí y la totita va al baño de las totitas. Por eso es que había que cerrar y hacer plegarias y prender una velita, porque ese era el sujeto que estaba defendiendo con espada en ese lugar tan terrible, tan perverso como vimos, que destruye las vidas PNP, que destruye la capacidad de ser un melón. Luis, esa universidad es el espacio de la guerra. Luis, o sea, ese lugar de la guerra, y él estaba haciendo ahí el paladín. Luis, te explotó el gomi. Te explotó el gomi, Luis. Del proyecto. Y hay que si tú no cierras fila, eres mal. Eres un terrible, hay que botarte del trabajo. Hay que botarte de trabajo, Miguel. Porque si tú no sigues eso, estás yéndote por encima del orden, de la normalidad, de lo correcto, de la belleza, de lo que es ser un hombre y de lo que es ser un sujeto de verdad, de subjetividad, de reconocimiento. Ay, Dios mío, me voy a poner violento. Por eso es que había que cerrar fila, Miguel. Por eso es que había que cerrar fila. A ti te duele porque tú no quieres seguir el orden. Tú no quieres hacer la fila. Tienes que someterte. Tienes que someterte. Y la gente que no se quiere someter está molesto. Pues este programa es justamente de aquellos a los que no le quieren dedicar el duelo. Y aquí nos vamos a hacer uso de un término de Judith Butler, los ungrievable, que estamos traduciendo al español como las vidas inyorables. 2 puntitos, estigmatización y acoso en la era del MAGA. Porque paralelo a esta imposición de un duelo, hay una larga lista de cuerpos y subjetividades a los cuales el gobierno federal, con políticas públicas que la Universidad de Puerto Rico y otras instituciones de gobierno en Puerto Rico están asumiendo como la nueva legalidad, son políticas públicas discriminatorias, vejatorias, y que parten de la premisa de que esos otros cuerpos son cuerpos salvajes, son cuerpos bestias, son cuerpos peligrosos, son cuerpos que no merecen duelo, son cuerpos inyorables. Y claro, en el caso de por qué hablamos de estigmatización y acoso, y aquí hay 2 líneas importantes. La estigmatización es cuando desde el discurso o desde la orden ejecutiva, desde el marco legal administrativo, tu cuerpo y tu subjetividad es demonizada. Es caracterizada como criminal, peligrosa o violenta. Ese es discursivo. Esa es la estigmatización. Claro, el acoso es un nivel más alto, donde ya hay acción directa contra tu cuerpo, donde ya el Estado está asumiendo unas prerrogativas de remoción, desplazamiento, ataque o de restricción a tus servicios de salud, a los derechos que permiten que tú vivas y que existas dentro de una comunidad o como te dé la gana de existir. Y ahí es que estamos viendo que esto no es simplemente un tema de diálogo académico, no, son acciones
órdenes ejecutivas que cambien el discurso, pero que el objetivo final es la acción directa, vejatoria, y tengo que decirlo, violenta, sobre cuerpos que están preventivamente estigmatizados. Entonces, pues vamos a hablar de eso, vamos a hablar de esas vidas inyorables. Y vamos a hablar de quiénes son, porque yo sé que, como dijimos ahorita, hay público que dirá, eso no me toca a mí. Estos son otros. Esos son los radicales, como nosotros, los radicales de izquierda. Esa gente violenta que hay que ponerlos en una lista, hay que vigilarlos, hay que ponerles al FBI, porque esa gente conspiran en apartamentos de lujo contra la población. O sea, me tengo que reír. Pero ese tipo de discurso lo estamos escuchando aquí de políticos del patio. Yo le sigo preguntando, programa tras programa, a nuestra audiencia PNP demócrata, oye, tú tienes una líder de partido y una gobernadora que apoya a un fascista. La pregunta a ti, ¿tú apoyas a una gobernadora fascista? Sí, bueno. ¿Cuánto tiempo te va a tomar decir que tu gobernadora, al apoyar a un fascista, es fascista? Y que tú, por ende, aunque seas demócrata, si tú apoyas a una gobernadora fascista, tú eres fascista. Entonces, si tú eres fascista, tenemos que tener una conversación para... Y el problema es que las personas se piensan ajeno a ese orden de... no subjetivo de exclusión, de separar quiénes son los sujetos que reconocemos, quiénes pueden participar en la sociedad, quiénes son las subjetividades que en cierta manera reproducen el orden, ¿no? La socialización de esa sociedad. Entonces, la gente piensa que participa en eso. Mira el error con el asunto de Jennifer González. Si vas al discurso de los republicanos y los conservadores y las extremas derechas, que muchos de ellos están culipandeando en lo que se llama el magaísmo, ¿no? Este orden de Make America Great Again. Esas personas, cuando les preguntas de Puerto Rico, qué piensan de Puerto Rico o de nosotros y nosotras aquí y nosotros, para ellos, a muchos de ellos es, mira, Puerto Rico es una carga, esa deuda, ¿por qué tenemos que estar bregando con ellos? O sea, de hecho, nos desmantelaron la Junta de Control Fiscal. O sea, un orden que estaba, entiendo que bajaron de 30 y pico mil millones a 7 mil millones. Hubo un balance. La negociación de la deuda. Perdón. Ajá. Entonces, eso claramente viene Trump, desmantela eso, se quita una serie de discusiones legales y económicas que estaban tratando de resolverse, y ahora todo eso se congeló, poniendo completamente a nuestra población, ¿no?, en un jaque. Y uno de los jaques es ahora que la luz tienes que pagar las pensiones. O sea, de momento ahora la luz para todo el mundo está muchísimo más caro. Póngase a pensar por qué eso se da, ¿no? ¿Cuál es esa apertura de que en Puerto Rico se tomó una deuda tan extrema que no tenemos los mecanismos para defendernos? Porque desde los 80 está este senador Thunberg nos sacó de poder no meternos en la quiebra federal a Puerto Rico. Todos estos gobernantes empezaron a coger deuda. ¿Cómo nos veían a nosotros? Nos veían como sujetos inferiores legalmente, al punto de que no teníamos ninguna defensa sobre podernos ir a quiebra, y que nos poníamos a endeudarle todo y venderle todo y cogerle y carecerle todo, y esa gente va a pagar, olvídate, y hazlos pagar, independientemente que esto sea ilegal, de que sea odioso, de que sea... No, nuestra subjetividad en Puerto Rico está completamente marcada con lo que pasa legalmente y jurídicamente en Estados Unidos, y es un error completamente. La Junta no viene por la obra y gracia, es que literalmente la Junta viene a suplantar de que desde que los 80 no podemos irnos a quiebra, y que te crearon que crear este monstruo para ayudarnos a irnos a quiebra, ¿no? Para ayudarnos a no poder pagar todo. Entonces, una de las cosas, hace poco vinieron y subieron la electricidad a un nivel que muchos negocios se han tenido que ir a pique, ¿sabes? Porque son $200, $300 por encima del pago de lo que consume. Y Luis, afecta a los servicios médicos también. Claro, o sea, y ese otro monstruo. Ese es otro monstruo que todo el mundo que brega con... Bueno, eso ahí, la extrema dependencia, ¿no? De un modelo de pobreza, porque la colonia es un modelo de pobreza, es un modelo de explotación, de asegurarte de sacarle el mayor capital para las corporaciones estadounidenses. En el caso de la salud, pues todas estas corporaciones de salud, ¿no?, que se benefician a sacar dinero federal, de dinero que viene porque Puerto Rico, si fuese un estado, fuese el estado más pobre. O sea, la media aquí son $20,000
dólares al año. Ahí me interesa. Que hay una serie de marcas. Me interesa Judith Butler porque ella trabaja, el giro que ella ha dado en los últimos libros es desde la precariedad, como una categoría. O sea, hay una precariedad que existe de nuevo en el discurso, la estigmatización y en la acción directa. Este ejemplo que estás dando de la deuda es perfecto. Vidas inyorables. Los puertorriqueños no importamos. Los puertorriqueños debemos ser castigados por nuestra conducta corrupta o temeraria y demás, cuando las razones por las que se gasta en Puerto Rico, el gasto público, sí hay un nivel de corrupción en ciertos lugares, pero eso no es todo. A nosotros nos han impuesto un modo de vivir y de administrar el territorio a la norteamericana que es costosísimo. O sea, mantener un territorio de desparrame urbano bajo las premisas que nosotros tenemos aquí, con una industria, con un mercado de consumo que básicamente es norteamericano, que se lleva el dinero de aquí a Estados Unidos y no crea una economía circular o circularizada o circulabilizable en Puerto Rico. Al no tener eso, tú estás básicamente creando unas condiciones que empobrecen al país y son estructurales. ¿Qué pasa? La estigmatización es la que dice que paguen, como tú estás diciendo, esos cabrones que no lloren, a llorar a maternidad. Se endeudaron. Y la acción directa al final es tomar unas decisiones sobre la deuda que ponen nuestra vida en peligro. O sea, el aumento de la luz es el ejemplo perfecto. No es que te vas a quedar sin el aire acondicionado por la noche y vas a sudar y vas a dormir sudado. No, papá, es que no vas a tener hospitales en tu área que te atiendan o no vas a poder pagar los servicios de salud en ese hospital porque eso crea un efecto en cascada completo. 20 hospitales posiblemente van a ser. Se está hablando. O sea, queremos que el público vea todo esto no como decisiones administrativas de prudencia fiscal, que ese es el error de muchos de los compañeros. Foquito, hola, ¿cómo estás? Siempre te saludamos de este programa con mucho cariño. Es economista, es un, sí, pero un ingeniero. Pero es lindo y tú sabes que cuando eres lindo tú puedes decir lo que tú quieras y la gente te cree, tú sabes. Ay, Luis, que tú no Miguel, yo no quiero verte nunca bebiendo un cafecito. No tienes ojos. Sí, me gustaría una panadería no te quiero ver por Garden Hill allí escapado bebiendo café. Yo te doy la exclusiva. Miguel, te doy la exclusiva. Yo no lo voy a aceptar y yo sé que algunos va a haber duelo de los calibanes y de los cuneteros no van a querer. Va a haber acción Miguel, directa. ¿qué pasó ahí? Después vas a salir así en primera plana, ahí como que cunetero bebe café con tu foquito. ¿Qué pasará? Pero a ese tipo le encanta traer un argumento de imprudencia fiscal. Sí. Entonces, eso es una parte de la explicación. Y lo viste que su rey, el rey del... Porque esta gente vanaglorian a Milei. ¿Tú sabes qué hicieron? ¿Qué pasó? Sí, Se fue a pique y fue a Estados Unidos. Al ridículo cogieron, le dieron... ¿Cuántos billones le dieron? Le dieron un tuit. Le dieron que es ridículo. Es que el nivel, es que esto, Idiocracy, tienes que ver Idiocracy. Sí, la vi cuando salió. Y me gusta porque es todo al revés, porque para esa película pusieron a Camacho, pusieron a una persona negra y con un apellido hispano como el presidente que está al garete, pero realmente en la realidad es el presidente más blanco posible, que está a nivel de que es anaranjado, que es el que está haciendo toda la cosa más idiota posible. Pero el tipo le dio un print de lo que sería el tweet de él. Y entonces me quedó, ok. Se nos fundió una luz ahí, aparentemente. Ajá. Sí, eso es sabotaje. Sí. Sí, yo ¿Dónde? creo que de momento me están mirando aquí de producción. Sí, pues, ni modo. La dejamos así. ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasó? Sí. De atrás. Esto. Sí, se fundió. Ok. Porque hay que cambiarle el tape. Pero no importa, sigue, yo estoy contigo. ¿Pero se fundió la luz o tienes que ponerle el tape? No, eso es el tape. Pero eso es que la precariedad, señores. Tengo que cambiar el switch. Eso es una señal. Y como pasa en muchas casas en Puerto Rico, no hacemos las pequeñas tareas de mantenimiento que tenemos que hacer. Yo no cambio un switch porque me electrocutaría. O sea, soy terrible haciendo esas cosas. No tengo habilidad manual para esas cosas y lo admito. Entiendo el principio, pero no lo sé aplicar. Y pues ahí está el switch. Pero señores, continúa, que me interesa esa comparación. Y Idiocracy no hubiera pasado... envejeció mal en ese aspecto. Bueno, que cogió y le dio un print de un tweet de Trump, se lo dio en un papel de estos de que firmas los documentos, de como que de estos tratados y cosas así, le dio un tweet a Milei. Pero dándole dinero. Hablando de Argentina, como que dice, Milei is a great guy, sure, Sí, pero decía así como que is a great president, amazing, wow. Y era un tweet de ridículo de Truth Social, que esa es la red social que creó Trump. Sí, cuando lo votaron de Twitter, porque en Twitter lo llegaron a votar antes de que Mosqueta entrara, pues Twitter lo votó y entonces la reacción fue crear Truth Social, que es como básicamente la misma estructura de lo que sería un Twitter, pero
Allí lo que hay es la alcantarilla de bueno, Maga. Si X ya es bastante alcantarilloso, eso tiene que ser. Eso allí es, ajá. O sea, Él literalmente no usa mucho el Twitter, aunque lógicamente Mosqueta le sacó la restricción que le habían puesto los que eran los dueños anteriores, pero él utiliza Truth Social, entonces le envió un tweet de Truth Social, ¿no? Un truth. Yo creo que en vez de decir tweet es como un truthful o algo así, yo no sé cómo es que le llaman. Y acá, te vinaste hablando con Milei porque Foquito es loco con porque Milei. le dieron 30,000 millones de dólares. A Milei. Lo que no nos dan a nosotros. ¿Sabe? Que aquí el dinero de María entiendo yo que ni siquiera se desembolsó la mayoría. No me hables de María y el dinero de María porque me... Y especialmente porque eso era bajo el trompetismo, pero después viene Biden y trata de hacer ciertas cosas y él le ha congelado todo, ¿no? El asunto de una serie de grants que se habían dado sobre cuestiones de energía renovable, sobre construcciones y reconstrucciones, todo eso lo volvió de nuevo a fastidiar y se fastidió, ¿verdad? Una serie de industrias que se crearon alrededor de ellos, ¿no? De sin fines de lucro que dependían de ese dinero y capital. Pero cogió el dinero y se lo dio rescatado a Argentina. Y eso es lo que está detrás de yo le digo los libertarados, ¿no? Porque ellos se dicen que son libertarios. Está bien, pero volviendo al tema, Luis. Eso quiere decir que los argentinos son llorables. Esos son llorables. Se merecen un duelo, pero los puertorriqueños no. Exacto. Nosotros no. ¿Ves? Ese es un buen ejemplo. Nosotros ¿viste? vamos a jodernos. Esa gente sí, porque tienen muchos apellidos italianos, son muy blanquitos, hablan raro y pues sí. Pues vale la pena rescatarlo. Ahora, hay un aspecto... Son más cercanos a Europa. Hay un aspecto que tú traíste, las discusiones preliminares de preparación, que me interesa, porque también esta cosa de depender de pensadores norteamericanos, y queremos a Judith Butler, una figura que es importante a muchísimos niveles, fantástico, pero Luis me recuerda que Fanon, en el concepto de los condenados, que lo tratamos en un programa aquí, como Pie Forzado, es una categoría previa, digamos, al ungrievable o al inllorable, en cuanto a que el condenado ni siquiera tiene la constitución de ser, es un subhumano. O sea, un no ser. El inllorable es una persona a la cual se decide de una manera administrativa por un lado, pero también reproducida a través de los hábitos culturales, ningunear, vejar, violentar y eventualmente negarle el duelo. O sea, es el inllorable. Pero el condenado es distinto. El condenado tú dices que existe, que se le niega la existencia, la humanidad como concepto. Sí, históricamente, ¿no? El colonialismo funcionó literalmente bajo esa negación de humanidad, ¿no? Una de las cosas que trae el colonialismo es decir quiénes son sujetos posiblemente, ¿no? Socializados, cristianizados, quiénes se sometían y quiénes no se sometían, ¿no? Quiénes son unos cuerpos cercanos, posiblemente, o sea, literalmente las discusiones de estos conquistadores y exploradores, ¿verdad? Porque, algunos dicen, los españoles dicen que ellos eran empresarios, porque no era colonialismo, eran empresarios. Eran emprendedores. Eran emprendedores. Vinieron aquí a traernos la gracia y la honra de Europa y nos trajeron los beneficios, ¿no? Pero en las discusiones de ellos era que esta gente, fíjate, este grupo étnico es como que tiene cosas como que de Europa. Mira, pues sí, esta gente sí se puede. Con esto yo voy a bregar. Con esta gente sí, con esta gente no. Y en el caso, ¿no?, drástico que hemos hablado de Puerto Rico, el taíno y el caribe, que lo mencionamos la otra vez, ¿no? El taíno era la gente que era buena. Y esta gente, el taíno, yo soy bueno. Yo soy bueno. Y el caribe se marcó como ese sujeto que no. Ese tipo es el bárbaro, es el que come carne, que es pelú, que es un monstruo, y ese es peligroso, te ataca, no se somete, ¿no? Entonces ellos empezaron a crear una serie de categorías de la monstruosidad, de lo que son sujetos feminizados, quién es feminizado, ¿no? O sea, a nivel de las discusiones. Y la feminización es una forma de vejación, o sea, dentro de un discurso sexista. Claro, porque es el hombre indio, ¿no?, que le llamaban indio, era muy sensible a nivel de que, vamos a hablar claro, o sea, nuestras sociedades son heteropatriarcales. Cuando hablamos de heteropatriarcales a nivel de relaciones de sexo diferenciada, de binario, ¿no? Hombres y mujeres, pipitotas, y alrededor de eso se construyó una sociedad. Y el hombre es la casa, el hombre es cercano a Dios en la estructura del cristianismo. Y cuando empezaron a ver los conquistadores y los colonizadores y los empresarios, como quieran ponerle los nombres, vieron que no había ese encaje
Y, en las sociedades indígenas. Exacto. Y vieron que las mujeres eran centrales, las personas mayores eran centrales. Había unas personas que tenían unos roles claros de la memoria, de la medicina. Y eso, pues, ellos rápido cortaron, ¿no? Porque estaban tratando de someter una lógica para cómo es un sujeto posiblemente cristianizado, civilizado, y quienes no se someten. Y eso causó una ruptura interna de la sociedad. Volvemos a la colonización. Hay unas categorías de estigmatización, se convierten en políticas públicas o en el Estado de Derecho que justifica el abuso, porque todavía hay la pretensión europea de que se opera dentro de un marco jurídico. Esa es la falacia liberal, eventualmente le llamaríamos así. Y a raíz de eso se desata una violencia que ya más que acoso va a la erradicación de esos otros cuerpos. Claro, y hay que entender... O sea, que esto ha pasado antes, lo que estamos diciendo. Si no, pero es parte de nuestra sociedad euromoderna. Este proyecto de la mundo, otredad. Este proyecto de mundo crea una otredad, crea un otro, crea un sujeto que no puede ser parte de la civilización, crea un residual, crea un problema, crea lo bárbaro, crea lo sucio, crea lo que puede morir, lo que puede escaparse. Y ha habido una serie de herramientas que han venido elaborándose desde la colonización, que no, la cúspide fue la eugenesia, ¿no? Que es esta pseudociencia de quiénes son los cuerpos inferiores y superiores. Las razas más inteligentes. Los cráneos, la medición de los cráneos, la medición. Estas cosas tan burdas lo ves en el discurso de las extremas derechas. Bueno, o sea, lo vuelven a retomar. Un aspecto de Kirk, permito traerlo de nuevo. Sí. Murió, señores, pero hay que recordar las cosas que decía. Pero su discurso está vivo. Una de las cosas que dijo fue que las mujeres negras no podían participar en la misma mesa de discusión intelectual porque no tenían la formación biológica, física y mental a nivel de constitución genética para poder tener una relación discursiva de igual a igual con una persona blanca. Y eso es un discurso que se refería a Michelle Obama, entre otras. Había una lista de mujeres negras. Y eso viene de una tradición de la supremacía blanca, eugenista, de la eugenesia, también de la frenología. De un cráneo de una mujer que lo negra, lleva al cuerpo, al tamaño de las cosas. No es el mismo, porque el cráneo crece. Es una cosa que son pseudociencias, que han sido pero Luis también, pero la ciencia también se prestaba a estas cosas. Claro, porque ciencia, es un negocio. La ciencia traía la homosexualidad hasta los años 70 como una enfermedad mental. Y todavía hay personas, psicólogos de pacotilla, de esos criptofascistas, que yo no sé dónde se educan, espero que no sean la UPI. Si es en la UPI, pana, tienen que hacer algo. Y que porque se les está llenando la disciplina de estos locos fundamentalistas con un certificado en psicología. Pues esa gente todavía están repitiendo, aunque fue eliminado, o sea, en los 1970, la homosexualidad como un desorden mental. Hay una larga historia de definir incluso condiciones mentales, específicamente genderized o aplicadas libremente o selectivamente al género, a las mujeres, toda una lista de desórdenes mentales cuando era simplemente una reacción de mujeres contra el abuso y la violencia patriarcal, y a los homosexuales también como una amenaza, dentro del argumento de enfermedades mentales debidamente catalogadas en un libro avalado por colegios de médicos y por la ciencia. O sea, el DSM. Por eso mi relación a la ciencia y a la cientificidad, o sea, la cojo con pinzas. O sea, yo creo que la ciencia, seguro, o sea, yo no quiero ver a Kennedy tomando decisiones sobre mi cuerpo ahora mismo, pero la ciencia tiene que también admitir unos errores crasos, incluso haberse prestado a la pseudociencia como la que menciona, pero también hasta días recientes mantener desórdenes mentales en el libro sagrado de las patologías, simplemente para ejercer control patriarcal sobre esos cuerpos. Sí. Y eso no viene de la nada. No viene de la nada, ¿sabes? A nivel, literalmente, todo este tipo de... Es una imposiciones de someter qué tipo de sujeto tú puedes ser en el mundo para ser aceptado y poder participar de la sociedad y que corresponde a la idea de Estado que se creó. Y eso es importante porque, literalmente, hay grupos nativos previo a la colonización. O sea, pueden buscar los papers y preguntas sobre ellos, se los pongo para que los veas y los leas. De las historias de cómo no había una dualidad como la tenemos nosotros de hombres y mujeres, sino que habían 20 géneros, 4 o 5 géneros. O sea, que tenían una función interna a las sociedades precolonizadas, que construían otro tipo de sociedad. Cuando ahora lo que conocemos es un propio modelo meramente. Y eso, hay un libro que está brutal, que es de el Calibán y la bruja. Ah, sí. De Silvia Federici.
Y Silvia Federici en ese libro habla de las relaciones internas a Europa, cómo eran dirigidos alrededor de lo matriarcal, donde el rol de las mujeres que eran médicos, que eran curanderas, que eran las personas que tenían la memoria, como una serie de pueblos, antes de que existiera la Europa que conocemos, que se constituyó, ¿no?, por la colonización, por una serie de reinos que tenían el capital y dieron y exploraron y crearon los estados modernos que conocemos ahora, que viene detrás de toda una serie de desarrollo filosófico sobre qué es un estado, qué es una sociedad, ¿no? Estos filósofos fundamentales, ¿no?, que crearon la fundación de los estados, tanto a nivel socrático, ¿no?, Platón, Aristóteles, pero después los filósofos modernos, ¿no?, de Maquiavelo, ¿no?, a Locke, a Hobbes, a una serie de filósofos que son fundamentales para lo que conocemos en nuestra sociedad. Por eso es que tienen que leer de esa literatura y filosofía. Antes de eso, de que se sometiera a ese proyecto de país, de proyecto de mundo, de proyecto de subjetividad y de civilización y de modernidad, había una serie de repliegues sociales y comunales y de sociedades que no seguían ese orden binario internamente Europa. Y una de las cosas que marca ese giro fue el asesinato de clarificar y de someter quiénes eran brujas y quiénes no eran brujas. De nuevo, un ejercicio de estigmatización, usando el derecho para crear el marco jurídico que permita el asesinato. Las mujeres en masa, que eran libres, que eran las comadronas, eran dueñas de tierra. Muchas de las estrategias de quedarse con su tierra. Y ese libro es crucial porque es el primer, a nivel de este filósofo y sociólogo puertorriqueño, Ramón Grossfogel, habla de que ese es el primer genocidio internamente Europa. El genocidio de las brujas. Para que pase la colonización, tuvo que primero romperse esa línea no binaria del hombre y la mujer y los roles, y que las mujeres se inferiorizaran dentro de la estructura del hombre como figura, para entonces someter el hombre como figura, crear la sociedad y el estado moderno alrededor de ellos, para entonces después eso es lo que se va a las Américas, lo que se va al continente, lo que se va a las Indias, porque esta gente jíbara no sabía nada, y jíbara a nivel negativo de esta gente les decían que ellos iban para las Indias porque no sabían, bueno, se pensaban que se iban a caer, ¿no?, en la fosa, había un fin, era plana la tierra, pero eso viene previo, ¿no? Eso, que estas clasificaciones, este retorno, esta insistencia de volver para atrás, de volver al pasado que tiene la extrema derecha, que uno de ellos es el macaísmo, el Make America Great Again. Sí, pero ellos quieren volver a los 50. Ese retorno, 1950. Pero ese retorno de la segregación racial, donde las mujeres tenían menos derechos, donde las personas de la comunidad LGBT tenían que vivir en los closets, encerrados, no socialmente reconocidos, que vivían en clubes marginalizados, callados, de no hablar de una diversidad de género, de no hablar de conocimientos de lo afro, conocimientos de los indígenas, reconocer las historias de fundación de Estados Unidos, que es una historia de extrema violencia. Y reconocer la pluralidad también del desarrollo del conocimiento. Es volver a un silencio, ¿no?, de esa fotito de esta persona de la familia. Y a una visión homogenizada de la historia y del presente. Que borraba completamente. O sea, si te estoy leyendo, Luis, lo interesante es que si vamos al marco de cómo eran las sociedades originarias acá en América, o cómo eran en la Edad Media, después de la fragmentación del Imperio Romano y los elementos de unidad que eso traía en el marco jurídico, o sea, las sociedades que se forman desde la Edad Media para acá, una Edad Media que de hecho es estigmatizada después en el Renacimiento como una época oscura, claro, cuando en realidad, Dark Ages, si yo te estoy escuchando, es una época que muestra un paradigma de gobierno o de gobernanza mucho más horizontal, mucho más participativo. No hay que romantizar tampoco, era una época de violencia también, sobre todo hacia el final, pero había otras cosas allí, entre ellos que las mujeres tenían una presencia en el liderato y en la toma de decisiones, en el poder y en la titularidad de las cosas. ¿Qué pasa? Si vamos a lo que llaman la agenda woke, muchas de las cosas que Luis menciona, de los taínos en el caso aquí, o sea, una sociedad también que tenía qué sé yo cuántas definiciones del género, sin estigmatizaciones mediando entre unos y otros, y comparamos eso con muchos de los planteamientos que trae aquello que los republicanos magaístas o los idiotas fundamentalistas cristofascistas en Puerto Rico llaman woke, sin saber de qué están hablando. Fíjate que son sociedades muy parecidas. O sea que igual sí hay que ir
para atrás para ver muchas cosas que eran mejores de como estamos ahora. Igual hay que cuestionar del saque algo muy simple, la ideología del progreso, que viene también con el planteamiento de la modernidad. Sí. Que el fin último de poner a hombres en el poder y una sociedad estructurada dentro de valores heteronormativos es el progreso ilimitado, con la ciencia. Que no me olvido la ciencia, o sea, es que hay que hablar de la ciencia. Tanto el Renacimiento europeo como el periodo ilustrado utilizaron los instrumentos de la ciencia, la construcción de la tecnología y eventualmente las infraestructuras con las ingenierías en el desarrollo de la modernidad para reproducir estos temas. Claro, una de las cosas que me gustaría traer aquí, aparte de mencionar quiénes son esos cuerpos inyorados o inyorables, me gustaría recalcar que la violencia, incluso directa, de estas medidas de estigmatización se reproducen dentro de los hábitos culturales. O sea, y aquí yo creo que las personas tenemos que hacer una reflexión. Esto no es un enemigo que está allá afuera, no es Trump, ni los republicanos, ni los magas como otros. No, usted, desde sus costumbres, sus hábitos, su lenguaje, está reproduciendo muchas de estas violencias. O sea, que no solo usted tiene que empezar a sentirse posiblemente como ese cuerpo inyorable que es, aunque usted crea que no lo es, sino que usted tiene que también, como tenemos todos, que hacernos un acto de reflexión y de autoevaluación y ver dónde nosotros no estamos reproduciendo también esa misma violencia estigmatizadora. Claro, sin la falsa equivalencia, porque estamos escuchando mucho discurso demócrata cristofascista esta semana, digo, republicano cristofascista, digo, hay demócratas también muy confundidos, eso no fue un lapso freudiano, es que eso lo merecen. Los especialmente calladitos. Los calladitos, que están básicamente diciendo, es que antes censuraban también o cancelaban a las personas por sus expresiones. Y lo que están viendo ahora los grupos woke es un poco un pedazo de su propia medicina. Entonces, la falsa equivalencia, digo, hay un argumento que se puede hacer en favor de la libertad de expresión. Yo creo que en algún momento lo que se le llamaría después cultura de cancelación pudo haber tenido excesos. Eso pasa en cualquier momento de giro paradigmático. Las culturas tienen que también hacer ajustes. Eso es normal. Pero de ahí a decir que es lo mismo y usar la falsa equivalencia una y otra vez para justificar o invisibilizar violencias contemporáneas no es lo mismo. Y no es lo mismo cuando empezamos a mencionar esos cuerpos. Vamos a empezar por el primer grupo que está siendo demonizado, estigmatizado y por ende vilificado por esta agenda magaísta, las personas trans. O sea, y en Puerto Rico estamos viendo una de las decisiones que toma la Universidad de Puerto Rico, dice que para defender los fondos, porque hubo un cambio de política fiscal y no tenemos los pantalones, las faldas, pantaletas, calzoncillos o lo que usted quiere usar si se va a comando. Boxer. Exacto, o comando. No tiene lo que usted necesita para pararse frente a una ley injusta e inmoral federal y decir no, los baños compartidos. Que yo creo que ni siquiera es una ley. Los baños, no. Yo creo que es un decreto. Es lamber ojo. Es un decreto de Trump. Que tú le quites a un grupo que ha sido vilificado históricamente, un derecho que ha sido negociado, una conquista social. Oye, yo he ido a esos baños, señores. Es más, a mí me dan hasta un poco más de seguridad. Porque en la UPI, vamos a hablar claro, señores, había problemas en algunos baños donde, y yo no aplaudo esto, donde personas de la comunidad pues usaban los baños porque hay una especie de romance con la época en que tú tenías que hacerlo en el closet. Sí, el estar haciendo pases en los baños y qué sé yo. O sea, había un problema, como lo hay en muchos otros sitios en Puerto Rico. Mi postura muy personal hacia eso, señores, que cada cual haga con su cuerpo lo que quiera, pero tú no puedes necesariamente imponer a una persona que no está en tu comunidad o en tu estilo de vida o en tu preferencia sexual. Tú no la debes incorporar porque eso es acoso. O sea, a mí, que soy de la comunidad, no me es sexy estar en un ambiente que yo sé que es para todo el mundo, donde está pasando esa movida. O sea, es un baño público, pues, es no, sucio. pero tengo que decirlo. Pero también se utiliza eso como pretexto. Claro. Y se creó una historia y se dice falsa. Que todos los gays son una presencia agresiva, que los trans son los peores, se está vinculando, los republicanos quieren vincular crímenes a personas trans. O sea, los trans quiere volverse a definir como una psicosis con tendencias violentas. Terrible. Y ya vimos lo que pasó, ¿no? Con una persona de la comunidad, que mataron. Porque, sí, Alexa. Entre otros. Hay un montón de esos crímenes que ni se reportan. Crearon un miedo sobre una persona y empezaron a crear toda esa falsa noción de que esa persona estaba tratando de hacer algo mal en el baño. Y la mataron de camino fuera del lugar. Sí, un linchamiento. ¿Sabes?
sea, que aquí se vio ya la violencia de lo que conlleva pero este tipo de estigmatización, de criminalización, cuando los baños son claramente en espacios de un género determinado y hay gente que existe que es un género indeterminado y eso ha existido por siempre, por la historia de la humanidad. Exacto. O sea, al nivel de que hay figuras como lo que se llama la Afrodita, ¿no? Subjetividades que no están claras en su género y su sexo. Históricamente, desde la propiamente vanagloriada Roma, hay figuras y estructuras que llevan, ¿no? que se han visto y se han estudiado. Ni eso, ni hablar de las categorizaciones. O sea, esto ya entrando a nivel de la obsesión de lo biológico, y del sexo asignado. O sea, nosotros vemos los pelirrojos, ¿verdad? Los pelirrojos. ¿Qué pasa con los pelirrojos? Los pelirrojos son como 2% u 8% de la población del mundo. Y uno de los lugares donde hay más pelirrojos es Irlanda. ¿En Barranquita? Irlanda, yo no sé si en Barranquita. Pero ese porcentaje es el mismo porcentaje de personas que son intersexuales. Interesante. O sea, vemos al pelirrojo. Lo vemos porque se ve lo pelirrojo. Lógicamente, la asignación biológica del sexo, como, ¿verdad? Eso no lo vemos. Pero ¿qué pasa con esas personas cuando nacen? Que a veces no se ve, de hecho. Que no tienen porque exacto. Ahí es donde viene. Cuando no tienes el aparato reproductor definido de lo que se ve, porque eso es importante, pues los doctores toman una determinación con los padres por encima de esa persona, que es un bebé, un niño. Por encima de la agencia de ese ser humano que no tiene todavía la capacidad de consentir. Y se asigna ese supuesto aparato que se ve más que el otro y se tapa al otro para asignarle. Y eso son cosas que médicamente son aceptadas. Todavía el día de hoy, de que hay un pipí y una tota y lo que se ve ahí se tiene que definir. Eso es un área en lo biológico. O sea, a nivel de que estamos hablando de que existe una cantidad determinada de sujetos que nacen, que ya en sí, a nivel estructural, no definen. ¿Qué pasa? Los géneros y lo del sexo se ha mezclado y lo vemos, los hombres, los pepis, la tota, así. Pero el género es la manera en cómo el performance, como que puede ser inducida por la crianza. Lo que asumimos, como la manera en que nos movemos en el mundo, el rol que nos asignaron. Y esa es la obsesión, ¿no? De que hay una manera de que un rol, porque tiene un sexo masculino y un sexo femenino, tiene que tener un rol específico para cual. Ese rol, eso es social, eso es una idea de mundo, eso es una idea de relaciones con el otro. Y yo pienso, Luis, y eso es la batalla actual que están tratando de imponer a la par de lo biológico. Y si usted siente que esto no le toca, que usted no es trans ni tiene ningún tipo de inclinación, o que usted piensa es que yo no entiendo eso, aquí no hay nada que entender. En primer lugar, usted tiene que respetar que hay personas que tienen una subjetividad y una experiencia de vida, de su cuerpo y de su relación a los otros que es distinta a la suya. O sea, al igual que yo no tengo que entender su heterosexualidad extrema, que de hecho la pongo en duda porque ese extremo casi, ese es un porcentaje mínimo, la mayoría de la gente está en un espectro y no se hagan, señores. Sabemos lo tuyo. No te hagas. Pero a lo que voy, todos tenemos un componente trans en el sentido de que siempre las expectativas del género que se nos impone en la crianza, comportamientos, ademanes y demás, en algún momento entran en conflicto con lo que son tus decisiones, según tú te vas volviendo adulto y vas tomando, o según la manera como tú te identificas con el mundo y con los demás. O sea, y todos tenemos un elemento de performance hasta cierto punto donde escogemos qué aspectos del género asignado, vamos a ponerlo así, o en el cual nos han socializado, cuáles vamos a aceptar y cuáles no. Por eso es que hay muchos hombres y mujeres y non-binary people que se desidentifican de la condición del género en algún momento. Claro. Desaprenden malos hábitos del género, claro. Yo no quisiera participar. Pero esto tiene un efecto político. Por eso, o sea, la pregunta es ¿por qué los republicanos tienen este follón contra la gente trans? Porque es político, porque tú darle a la persona esa capacidad de deshacer los entramados y entendidos del patriarcado es demoler básicamente la figura del Estado liberal
y de todo el ordenamiento vertical en el que está basado. Que viene desde la colonización. Y que viene desde la asignación del hombre en las posiciones de liderato, como menciona Luis. Por ende, lo trans no es cualquier categoría y por eso estamos invirtiendo varios minutos de este programa hablando de eso. Lo trans es una categoría que le toca a usted también, porque dentro de lo trans hay un modelo, hay un template, hay una plantilla para entendernos discursivamente dentro del género, pero también para entendernos políticamente como sujetos trans, en el cual, y es una posibilidad que tenemos todos, no es que vamos a ser todos trans en el sentido literal, señores, es que al cuestionar el aparato organizador grande, usted está activando la imaginación política, y lo trans te obliga a activar esa imaginación política porque se les va la vida en ello. Y esto es una batalla sobre la humanidad. Sí. Sobre el existir en dignidad, de poder ser una persona que tenga todos los derechos, que tenga todos los servicios, que pueda tener una vida. Que tenga un pasaporte que corresponda a su identificación. Y tú estás en peligro si no tienes eso. Yo a mí lo que me preocupa es la perversidad alrededor de tratar de someter a alguien como la manera en como yo veo mi mundo y como la manera en cómo me criaron, porque eso es al final del día los roles que asumimos. La manera como me criaron, el espacio de la religión que me criaron, cómo la familia era, cómo yo me veo en el mundo. Si yo estoy tranquilo con mi heterosexualidad y mi masculinidad, que es algo que yo a veces digo, no quiero participar de la masculinidad dominante, al revés, yo la cuestiono y la pongo en duda, soy traicionero a ella, al género, sabiendo de que hay una serie de violencias que conlleva ser ese hombre masculino y heterosexual, que me privilegian a mí y que subordinan y someten a otros. Claro que a mí me beneficia asumir ese rol si yo picheo a todo lo demás que conlleva. O sea, mi existencia estructural es en detrimento de que las mujeres tengan menos pagas. O sea, por cada dólar solamente le paguen 60 centavos. De que las personas gay no tengan la capacidad de asumir espacios de poder, de que no tengan la misma capacidad de ser reconocidos como, o sea, un hombre gay igual que yo, no lo es, ese hombre es gay, ese hace cosas con otros hombres, es inferior, yo hago cosas como mujeres, y entonces hay un régimen de diferenciación y de subordinación y de exclusión y de discrimen, que beneficia a una cierta persona, que benefician a los heterosexuales, que benefician a los hombres, que benefician a los cristianos, que benefician a los heterosexuales, que se creó para beneficiar a ellos. Y esos son arreglos sociales. Todo eso son arreglos sociales. ¿Qué pasa? Que hay un cuestionamiento de toda esa red de arreglos sociales, y ahí nos debemos la batalla contra el antirracismo, la batalla en contra de saber las historias de los nativoamericanos, de saber las historias de la violencia antinegra, de la supremacía blanca, ignorar todo eso. Entonces, después, someter una historia de que solamente hay dos géneros y someter alrededor una pseudociencia de que solamente hay dos sexos y entonces someter o sea, es someter. Entonces, restringir y decir, eso son cosas raras, anormales, bárbaras, enfermedades mentales, desviaciones, y yo estoy bien y vengan y sean como yo, y así es que estas son las personas que deben de tener derechos. Y toda esa gente cogió poder, míralos, todas son minorías, míralos, el día y no, el diversity and inclusion. ¿Por qué hay que darle privilegio más a la gente negra? ¿Por qué? O a los gays. Fucking lean la historia de Estados Unidos. O a las mujeres. Lean por qué, quiénes tienen más acceso al poder, quiénes tienen más derechos, quiénes tienen más posibilidades de ganar más que otros, quiénes, ¿sabes? Claramente hay una hombre blanco heteronormativo. Sí. Entonces ahora se ha, ¿no?, de forma maniquea, ¿no?, crear ese otro inferior problemático que creó derecho mantenido, sujetos que se abusaron del poder del Estado. Y ahora hay que dar nosotros acá. No, y Luis, vamos a mover los chavos si acá. te quejas, si levantas tu voz, eres violento. Que eso es lo que está detrás también de designar otra gran categoría de inllorable, los antifaz. O sea, el antifaz no es un movimiento político, no está organizado necesariamente. No. Es una filosofía de muchísimos grupos, porque no es un solo grupo, en contra del fascismo. Hay un entendimiento común de que el fascismo, que no es otra cosa que este posicionamiento unilateral racista de la historia, pero también de la proyección hacia el futuro, desde los instrumentos del Estado, desde los instrumentos legales,
de que eso hay que combatirlo, porque es un proyecto de muerte, no es un proyecto de vida. Claro, cuando el antifascismo ya va a combatir, no necesariamente está llamando a levantar un ejército de armas. O sea, la exageración que se monta desde el discurso de la derecha ahora mismo es que, qué sé yo, discursos como el nuestro son discursos violentos. No son discursos violentos, papito. Decirte que tu historia blanca es una historia chapucera, que está mal escrito y que el consenso entre las distintas disciplinas del conocimiento, que oye, están también colonizadas. Yo quisiera que fueran más descolonizadas de lo que están, pero aún las disciplinas del conocimiento colonizadas por ti, papito blanco, establecen en consenso que tu historia blanca es chapucera, no es la realidad. Que la historia de la humanidad es una historia de contribuciones invisibilizadas que necesitan, por ser científico, por ser inteligente, porque papito, tú no quieres ser bruto, ¿verdad que no, papito blanco? Pues por ser inteligente, tú deberías permitir que esas otras historias sean parte del menú que se comenta, porque una persona inteligente, sea blanca, gris o violeta, se supone que esté abierta a la diversidad. Y la diversidad es uno de los aspectos que quieren destruir también. Los grupos racializados, vamos a crearles un problema. Y a las mujeres también que han estado en grupos subrepresentados en universidades, por ejemplo, en los procesos de admisión. Vamos a eliminar el diversity, equity ¿y cuál es la? Inclusion. O sea, vamos a eliminar esas oficinas, vamos a eliminar el discurso, vamos a eliminar el término y no conforme con eso, vamos a eliminarle los fondos a cualquier non-profit sin fines de lucro o agencia de gobierno que ose a utilizar ese lenguaje porque es una política pública presidencial. Y en Puerto Rico ustedes son tan estúpidos desde el gobierno que están cumpliendo con esas directrices dizque para proteger la salud fiscal cuando en 5 años o en menos te vamos a preguntar en un rendimiento de cuentas cómo tú hiciste eso. Que va a ser algo muy parecido a Nuremberg en el momento en que sentamos unas personas y les dijimos, o al pueblo alemán en su totalidad, buenos, malos y regulares, cómo coño ustedes permitieron que una violencia asesina contra la población ocurriera. Y claro, la defensa de Nuremberg es que nosotros estábamos siguiendo orden. Oye, pues yo estoy escuchando a Chayira, como sea que se llame, la presidenta de la UPI, está diciendo algo parecido. Ay, es que yo estoy siguiendo directrices porque estas son directrices federales. Me quitan chavo. O sea, esta gente, de verdad, señores, lo de Nuremberg no lo digo como una exageración. No, para nada. No se dan cuenta que la historia tiene giro. Cuando llegue el momento, habrán personas que tienen que pagar por la serie de violencias que están generando. Y la reacción a esa serie de violencia, lógicamente, se está organizando y se piensa alrededor del antifascismo, que es el antifa. O sea, gracias. Y es importante dejar claro algo. Yo, aunque parezca ridículo, yo le llamo etnocristofascismo, ¿no? ¿Y qué lo es? Etnocristofascismo. Es racista, Y entonces a veces le llamo etnocristo-nacional-fascismo. Es que yo creo que tiene todo eso. Porque cuando miras a ver, lo que está pasando es, primero, están tratando de decir que solamente el que tiene derecho y el que tiene la capacidad de tener espacios tomando ejemplo de la educación, son los hombres blancos y las mujeres blancas por encima de los demás. No, eso es lo étnico, ¿no? La subjetividad blanca es superior, eso es lo que es. Y esa gente son los que tienen que retomar el dinero y el capital para que tenga que el día y no es necesario. Después, a nivel del cristianismo, el cristianismo se pone como central. No es casualidad que todo era alrededor de someternos a hacer el duelo por esta persona que mataron porque hablaba mal, pero era cristiano, que esté vinculado lo etno y lo cristiano como un vínculo, ¿no? Ser blanco y cristiano, o ser cristiano te lleva a blanco, por lo tanto, hay que seguir el cristianismo como el orden. Después de ahí que viene lo nacional, ¿no? El miedo actual a nivel estructural, esta serie de leyes, esta serie de órdenes ejecutivas, porque ni siquiera son leyes. Imagínate, estamos en un régimen autoritario, un régimen autoritario y antifa, ¿no? Que va por encima del Senado y la Cámara y de lo judicial, y él ha decidido poner políticas públicas y el Tribunal Supremo la ha aceptado de que pueda hacerlo. Y eso lo abrió Obama. Hay bueno seguir repitiéndolo. Sí, Obama la presidencia imperial le llaman. En su segundo término. Y eso es el miedo a que la nación se está cayendo. Entonces lo está vinculado a que étnicamente los blancos están bajando la natalidad. Por lo tanto, la diversidad, los grupos que más tienen hijos e hijas son las gentes racializadas y eventualmente va a haber un white, entre comillas, genocide.
Imagínate. O sustitución de población. Entonces, ¿qué ayuda a esa nación y a ese problema de la etnia? De que el Estado asuma lo cristiano y lo blanco, la posibilidad de poder defender lo blanco y lo... ¿no? Entonces, ¿por qué fascismo? Porque lamentablemente para poder ejecutar eso necesita la violencia estructural, el discrimen, la persecución, la criminalización. Y la eliminación de los cuerpos. Y la eliminación de los cuerpos y decir, esa gente vale menos que otros. Los que valen son etno, cristo, nacional, esos que siguen ese proyecto, lo que van a salvar el Estado. Y por eso es que yo le llamo así, ¿no? Porque es que literalmente es ese conglomerado de serie de reacciones, de las lógicas de la Inquisición, de ese momento de fundar el Estado, en este caso es proteger el Estado nacional, el Estado nacional moderno colonial que se impuso, que vino acá. Para el caso de ellos con los ingleses, que ellos crearon, ¿no?, esa república que la vincularon con el liberalismo, ven el liberalismo como problema, por eso es que hemos mencionado lo que está pasando, lo que le dicen el iliberalismo, ¿no? Lo no liberal, quitar todos los derechos posibles, porque eso ha fastidiado la capacidad de crear un Estado como los Founding Fathers querían. Y el dress rehearsal, señores, es el genocidio de Palestina por parte de Israel. Yeah. O sea, es la maqueta donde se hace ese ensayo de estigmatización, acoso y eventualmente asesinato, genocidio de cuerpo. Y si usted quiere en 5 años poder mirar a sus hijos o sus hijes de frente, usted tiene que tener una posición clara en contra de ese genocidio. Porque es contra esos hijos, pero es también contra la ética que usted eventualmente le va a enseñar a esos hijos. Y esos hijos le van a hacer preguntas a usted. Y por eso es que los protegen. Por eso es que Estados Unidos y serios estados protegen esta extrema violencia fundacional de Estado, como mencionamos una vez, y que todavía están escandalizados ahí los penepos y la serie de gente colonizadas mentales que están en Instagram, especialmente atacando de que, ay, ¿cómo vamos a comparar a Puerto Rico con Palestina? Papito. Sí, va por 40,000 views ha tenido una locura, porque la gente, los que están llegando a la reacción, la ignorancia. Bueno, nos llegan boricuas diciéndonos, o sea, las estigmatizaciones. Ustedes son comunistas, patos o más patos. Nos dicen, ¿qué más nos han dicho? Nos han dicho drogadictos también, que nos hemos metido algo. Sí. Locos, ridículos. Que son todas las categorías clásicas de estigmatización que históricamente se han utilizado. Lógicamente, esas personas asumen esa subjetividad de que yo tengo todos los derechos. Esta gente vienen a cuestionar mi orden. Son boricuas que se creen blancos, que se creen protegidos en ese orden. Buena suerte con eso, pana. The funny part of it es que Estados Unidos no nos ve y siempre constantemente nos recrimina y nos deja saber que nuestras vidas aquí no importa 3 pitos. Se murieron 4,645 personas. ¿Quién ha enjuiciado? ¿Quién me va a meter a mí de juicio? Inllorables. ¿A quién? O sea, mira, tenemos a todo el chat en todos los medios. Tenemos a todo el chat cogiendo espacio de poder representado. Gente que estaba en ese chat haciendo millones de dólares en privatizaciones. Gente que... y entonces los gobiernos volvió de nuevo Trump. Y entonces el votado, el brevísimo, está retornando como una figura de la estadidad y etcétera, etcétera. O sea, esa gente no tiene ni escrúpulos porque nuestras vidas pues son accidentes. Es collateral damage del colonialismo, ¿no? O sea, y esa es la condición real de ser puertorriqueña o puertorriqueña aquí. De que nuestras vidas valen menos si estamos en este territorio, porque este territorio es un territorio no incorporado, foreign in a domestic sense, a place where you don't have all the rights. And if you want all the rights, go to the United States of America and live there. Y buena suerte con eso. And good luck, because en este momento entras dentro de las categorías racializadas, no étnicos, no necesariamente Cristo, no necesariamente, ¿no? Racializadas como ellos quisieran, como sujetos para aceptarlos en el proyecto de nación. La misma gente de Puerto Rico que viven allá pudieran estar en riesgo si el fascismo se adentra, que es el peligro que estamos. Si el fascismo podría empezar los procesos de desnaturalización, que ellos han abierto esa puerta de quitarle los derechos y quitarle la ciudadanía a gente que ya tiene ciudadanía. Y colorín colorado, nuestra ciudadanía es una ciudadanía estatutaria. Frágil. Que podría ser por una firmita quitada. Y pues, una gente de aquí en adelante no tiene derecho, esta gente
posiblemente traten de pelear, los que tenemos la ciudadanía y eso, tratemos de pelear para que podamos tener ciertos derechos. Yo personalmente, yo prefiero en este momento mirarme hacia el futuro como un sujeto libre en el mundo caribeño, calibán, donde pueda generar posibilidades de otro mundo, donde podamos construir otra sociedad, porque esta sociedad en la cual nos sometieron por el colonialismo, tanto español como el estadounidense, representa una total violación de la capacidad de ser humano en dignidad, de la capacidad de poder ser quien seamos, y una imposición completamente que va por encima de todo, de lo que sería ser un sujeto propiamente hasta puertorriqueño. Pero eso es un planteamiento de solidaridad, Luis. Es un planteamiento de tú sentirte no solo parte del lugar. Y eso es lo que yo quería decir. Sí. Cuando estaban en la fila, esos señores mayores, a pesar de, dijeron, yo no creo, esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está, o sea, y lo vemos en las relaciones internas familiares o estas personas que saben que no hay una normalidad, que hay, ¿no? Que está esta persona rara dentro de la familia y lo cuidamos y lo protegemos porque es nuestra familia, porque es nuestro ser. Todo y eso en Puerto Rico es más común que ocurra que en Estados Unidos ahora mismo. Y eso, y no es casi, a pesar de todo. Claro. Entonces, rápido, a pesar se quedaron callados ante la autoridad que representaba el guardia, el orden y la ley de ese lugar, pero cuando se fue, te dijeron, mira, yo estoy de acuerdo contigo, como que te pusieron el dedo a ti. Pero nosotros aquí estamos llamando a que empezamos a confrontar en el espacio público juntos y juntas y juntes. Sí. Cuando haya ese tipo de violencia, empezar a vernos, a criticarnos y decir, yo quiero realmente pertenecer a esto. O sea, usted es PNP, usted es liberal, usted es izquierdista y progresista. Vamos a aceptar que el 40% con el 8% de las ideas fascistas. Y Belalba está pasando con ICE, vamos a hablar claro. En Puerto Rico, cuando ha habido redadas de ICE, mis redes sociales están llenas de advertencias cada vez que están en un sitio. Y hay un montón de pietajes de puertorriqueños que no son parte de eso, que no se quieren hacer cómplices. Hay hasta una campaña ya montada en Puerto Rico en contra de esos actos inmorales. Me importa poco que sean legales. O sea, la legalidad no necesariamente es el centro ético o moral de la vida. Métanse eso en sus cabecitas, señores. Todos los martes hay una vigilia por Gaza. Por el pueblo palestino. Y aquí estamos mencionando varios de estos grupos de no llorados, o sea, los inyorables. Tenemos los migrantes, los palestinos. Lo de Gaza? Lo de Gaza lo hacen en la Milla de Oro, creo que es por a las 4 de la edificio tarde. de MCS, los creo. Martes a las 4 porque allí está, creo que en ese edificio yo trabajo los martes, el consulado de Israel o algo hay allí. Ajá, hay una facilidad que representa el poder representado en el Estado. Seguimos, mira, cuerpos y personas y subjetividades inyorables. Los venezolanos mismos, los venezolanos que Estados Unidos quiere ahora regresarnos a Venezuela. Cuando se habla de un conflicto con Venezuela, se habla de Maduro, pero no se habla de la población que va a sufrir ese conflicto. O sea, Maduro tiene también unas redes de apoyo en ese país. No es una elección, no es una persona que exista ya en un vacío dictatorial. Yo no voy a pasar juicio sobre el proceso político porque no estoy allí, pero me consta que hay una población que está allí con él también. Entonces, esa población desaparece, se invisibiliza. Esos también no los vamos a llorar. Esos son inyorables también. Bueno, y recientemente Trump le pidió al Tribunal Supremo de Estados Unidos, por favor, dame la razón y permíteme votar a 300,000 venezolanos que están adentro de Estados Unidos, votarlos de aquí. Que esa gente votó por Trump, by the way. Pensaban que esa era la negociación. Pues mira, claro, yo no me alegro por ustedes, compañeros venezolanos. Fafo. Por más derechosos que sean. ¿Sabe qué es Fafo? ¿Qué es eso? Fuck around, find out. Sí. Pero a mí me da pena, en serio me da pena. Cayeron en la trampa, me da pena. Son derechosos, pero me da pena que hayan... O sea, ojalá despierten y aprendan algo de esa traición. Yo no tengo pena con las cuestiones políticas. Las personas sin hogar son cuerpos que no están siendo llorados. Son cuerpos que en Puerto Rico nos estamos acostumbrados a verlos, a ignorarlos, y estamos aceptando que una persona diga en medios de comunicación, un político, que ¿por qué no los envenenan de noche cuando están durmiendo? De nuevo, es decir con la boca de comer, como decimos en Puerto Rico, algo así. Eso no tuvo consecuencia. A ese no lo votaron de su trabajo. A ese no le dijeron que es un boquisuelto, que hay que entrarlo en cintura. Y en eso está hasta el chulo Gavin Newsom, porque el tipo, búsquenlo, el tipo sacó varios campamentos en California con los bulldozers y a él recogiendo el anti-homelessness. O sea, que el chulo ese que se está vendiendo como presidente, cuidadito, papá, porque ahí está todo el clintonismo ese putrefacto neoliberal que está detrás de él, y es una de las cosas que él odia dentro de California, es el homelessness. Y las personas sin hogar, vamos a hablar claro, es el fracaso del capitalismo. No le eche la culpa a estas personas.
tiene que entender que el sistema capitalista necesita ese debris, ese desecho humano que no encaja ni jamás va a encajar. O sea, es por diseño. Se crean las condiciones para eso. Usted no se monta en el discurso de que son adictos y demás como para autoconvencerse de su superioridad moral y decir que el problema no es con usted. Usted nunca va a saber cuándo va a estar ahí. Es un problema político y económico. Esas personas, desde que nacen, tienen una desventaja estructural, como la tiene usted, pana, y no me vengas con el cuento de la resiliencia. Es que tú fuiste resiliente y trabajaste fuerte. Allá ellos que no trabajaron. No aplique esos juicios morales sobre historias de personas que usted no conoce, porque si usted hace eso, usted está reproduciendo estos hábitos violentos. Usted está sumándose a los que deciden que hay vidas que no son llorables. Otro grupo, los ancianos. Los ancianos en Puerto Rico, en esa fila que yo dije, yo estaba rodeado de ancianos y yo creo que este guardia de seguridad entendía que a los ancianos en Puerto Rico también hay que ponerlos en cintura. Y hay testimonios de ancianos. Una vez yo hice público esta situación tan desagradable en oficinas de médicos, en servicios públicos donde son maltratados por secretarias, secretarios, guardias de seguridad. O sea, ¿qué es esto? O sea, este es un grupo que nosotros socialmente estamos asumiendo y que tampoco importa, que no hay que llorar. Y de los cuales hicimos un episodio. Sí, de lo que es envejecer en Puerto Rico. Ajá. Y lo otro que tengo que decirlo, los menores de edad involucrados en tramas de trata humana, de prostitución infantil. O sea, cuando se habla del pederasta, o sea, y algo que me molesta quizás de la discursividad del pederasta, en el caso de Epstein y los vínculos a Trump, y a mucha otra gente, incluyendo a Paulson, como salió en unas noticias hace poco, el gran inversionista que vino a salvar Puerto Rico. Un representante. Sí, lo señaló, esto no lo digo yo, lo dijeron medios. Búsquenlo, está en los medios. Dueño de hoteles. Pero se habla de los pedófilos, no se habla de las personas, de los menores de edad. Y los invisibilizan. Y los porcentajes que es intrafamiliar y cercano a. Sí. No es externo, no es la persona que es que están tratando de someter, que es el gay, el trans, la lesbiana. No. Es interno a las estructuras familiares donde pasa más estadísticamente. Y eso dice mucho más de lo que es la familia nuestra. Familiares institucionales también. Iglesias, organizaciones deportivas. Eso estadísticamente, esa es la realidad. Entonces, otra forma de negar el duelo o de hacerte inllorable a ti, una vida inllorable, que te eliminen tu comunidad, que eliminen las memorias de tu familia, de tu vida, de tu gente, de tu grupo. Oye, y yo no soy conservacionista de línea dura de que hay que dejar todo embalsamado y que la ciudad parezca un cuerpo que no tiene vida, pasado, presente ni futuro. Eso no es una ciudad. Pero que te eliminen a ti de tu comunidad en primer paso y que en segundo paso que adulteren, que alteren, que mutilen tus barrios, tus calles. Yo voy al viejo San Juan ahora mismo y me da pena ver lo que está ocurriendo allí. Ha sido no solo que es la sustitución demográfica, que es desagradable, el hecho de que casi ya no quede una comunidad sanjuanera como alguna vez lo hubo, con sus luces y sombras y sus diferencias de clase y conflictos y demás. Pero había puertorriqueños allí dilucidando esos debates, esas tensiones. Ahora no. Pero esa es la parte social. La parte física a mí me hace daño. Yo siento que es una ciudad que ya no me mira de vuelta porque no se parece a la ciudad que alguna vez conocí. Y de nuevo, no soy de los de embalsamar a los lugares para que siempre estén como eran 30 o 40 años atrás. Yo creo que eso no es viable ni es necesariamente razonable a muchísimos niveles ni ético. Pero que te estén eliminando tus espacios, tu naturaleza, tu acceso a la playa, por ejemplo. Eso es parte de decir que tu vida no es llorable, que tu vida no vale y por ende tu ambiente, tu ecosistema no sirve, no vale. Y que eso es parte de lo que están tratando de hacer, ¿no? Hacer muchos Ocean Parks y muchos condados alrededor de Puerto Rico. Con control ese de es acceso. El proyecto, esa es la idea. Hacer ahora el corredor ecológico del noreste, un Ocean Park, cerrar toda la fila, hacer lo que hicieron en Isabela, por donde está Mar House, hacer lo que han hecho en unas ciertas partes, ¿no? De Boquerón y unas partes de combate, y lo estamos viendo el escenario violento en Cabo Rojo, ¿no? Donde celebramos que quitaron, ¿no? Que el DRNA dijo ese proyecto no va, y no, lo dijo un técnico. Al día después. Pero al día después, 190 y pico cuerdas compraron los desarrollistas de Esencia. O sea, estamos siendo atacados en todos los frentes con un proyecto de modernidad,
con un proyecto de progreso en el cual la mayoría de las personas no participamos, no vamos a disfrutar sobre ello y que no está hecho para nosotros y nosotras y nosotres. Y eso es claro, y una de las cosas que eso después habrá un momento de desarrollarlo más es la ley 60, donde hay unos sujetos que tienen más poder, más representación, a nivel de que tienen tanto capital, de cuando ha venido, bueno, en las primarias salieron los números, era como $400,000 le donaron los de la ley 60 a Pierluisi. O sea, los de la ley 60 apostaron a Pierluisi y no apostaron a Jago. Y yo no he visto los números de las elecciones generales, pero no me sorprendería que Jago fue la persona que cogió más donaciones. Nosotros no podemos competir en el espacio de representatividad con una persona que tiene un fondo de dinero, ¿no? Alrededor de los llamados super PACs, donde hay dinero de más de personas que no sabemos quiénes son, de corporaciones que no somos, mientras de ciudadanos tenemos el one person, one vote, pero esta gente tiene $100,000 to donate. Pero usted sí puede hacer un ejercicio con sus familiares, con sus conocidos, consolidar estas observaciones, ampliar estas observaciones, instruirse, leer, atar cabos y no se convierta, por favor, en alguien que reproduce estas violencias. Yo insisto. Porque en Puerto Rico, lamentablemente, yo veo muchas personas repitiendo los mismos talking points del trumpismo. Yo insisto, ser sujeto en Puerto Rico no es una subjetividad segura, no es una subjetividad que te lleve a todos los derechos, no es una subjetividad que tiene protecciones. Cuando le dé la gana a Estados Unidos, por una firmita, puede sacar miles de personas, hasta millones de personas que vivimos aquí, como han dicho, de vender la tierra a Groenlandia a Dinamarca, Dinamarca venderla a Puerto Rico y Groenlandia dársela a Estados Unidos como si fuese una transacción donde esa gente y cuerpos están ahí por accidente. Nosotros somos un accidente legal, jurídico, y lo han mantenido ahí. Repetir el 98. Para tratar, para poner nuestras vidas en jaque, donde mientras todo está chévere y chulo, mientras tú consumas toda mi chatarra que te llega a ti por la ley Jones. Mientras tú sigas consumiendo como un nene bueno, y una nena buena, y un nene chulo, y sigues participando y tranquilito, no tienes problema conmigo. O sea, aquí hay que entender nuestra subjetividad independientemente, el género, la raza, la etnia, la religión, en viviendo en Puerto Rico es inferiorizada, marcada por el colonialismo estadounidense, y ellos pueden hacer lo que les dé la gana a nosotros. Nosotros tenemos más en común con el palestino, tenemos más en común con el inmigrante que están expulsando de las tierras, con las personas racializadas que le quitaron las tierras en Estados Unidos para hacer las autopistas, para que le dé la gana, para hacer los mega complejos de parques y los mega complejos de consumo, de los moles, para sacarle un montón de población. Tenemos mucho más cercano a esa gente que el blanquito, que es el que está haciendo el capital y el que viene a traer las inversiones supuestamente. Y eso hay que tenerlo claro. O sea, nuestra subjetividad está marcada. Ahora, prospectivamente, Luis, y estoy contigo, o sea, claro, si a usted lo están inferiorizando, lo menos que usted debe hacer es internalizar esa inferiorización. O sea, que también es parte del problema el que usted se crea blanquito y quiera jugar el juego del blanquito porque piensa que va a quedar bien, no, pana. Y ese tema hay que hablarlo eventualmente. Quería decir el colorismo en Puerto Rico. Es real, es histórico y es real. Eso hay que hablarlo y hablarlo nosotros dentro de la marca del colorismo, ¿no? Que pasamos entre más como blanco y después cuando entramos a todas las categorías, lo heterosexual, lo gay. O sea, eso hay que reconocerlo. Ahora, como conjunto de puertorriqueños y boricuas, alrededor del estadounidense, el europeo, tenemos unas categorías, pero internamente hay una serie de jerarquías de las cuales sí marcas a Puerto Rico. Que nosotros deberíamos, como país y como sociedad, abolir, digamos, esas estigmatizaciones que creamos nosotros contra nosotros mismos. Y va a doler, y va a molestar, incomoda. Pero hay que hacerlo. ¿Sabes? Incomoda. Para que es una conversación que yo no creo que debe darse en el plano policial. Es algo que yo objeto de muchas de estas discusiones, pero también reconozco que cuando las conversaciones difíciles comienzan, el tono no va a salir bien de la primera vez. Hay que ensayarlas, a lo mejor la primera ronda no queda bien y vendrán segundas y terceras rondas hasta que nos quede bien esa conversación abolicionista. Entonces, de manera prospectiva, para ya entrar un poco en el cierre, o sea, queremos hablar qué hacer frente a estas estigmatizaciones, frente a estas acciones directas de violencia, a partir de declararnos vidas inyorables, vidas que no merecen duelo. Lo primero, que Luis lo dice una y otra vez,
tenemos que organizarnos. Y vamos a hacer un programa específicamente sobre qué queremos decir con organización desde el punto de vista político. Esto no tiene que ver con hacer milicias ciudadanas allá, o sea, para los carpeteros allá que están tratando de atar cualquier tipo de discurso que sea a las trincheras, amiga, a las trincheras, anti-Trump, anti-MAGA y anti-puertorriqueños estúpidos que se creen, o sea, que son americanitos. Bueno, también pueden hacerlo también, pero allá ustedes. Sí, aquí no, aquí yo no los quiero escuchar. Yo los apoyo. El segundo punto, que casi que lo mencionamos ahora, es la cuestión de hacer la reflexión, autoanalizarnos, ver dónde usted es un ente reproductor de esta violencia estigmatizadora o peor aún, de acciones directas, ya sea por adoptar temperamentos policiales, por aceptar el colorismo que viene de Estados Unidos, pero viene también de nuestra propia historia, señor. Existía antes de que los americanos llegaron aquí, o sea, aquí la presencia de migración europea en el siglo XIX creó unas castas, unas clases, unos apellidos, nombres y demás. Que todavía siguen por ahí. Oh, muchachos, en los bufetes y en los cuadros de las universidades públicas y privadas. Bien chuchín. Entonces, hay que hablar también de kinship. Este es un argumento que Luis levanta una y otra vez. El kinship es la familiaridad, o sea, establezca vínculos con grupos con los que usted se siente cómodo. Claro, no estamos hablando de grupos homogéneos. Yo estoy cómodo porque hay gente como yo que piensa como yo. No. Para nada. Comodidad implica diversidad, conflicto, tensión, pero acepte que pueda haber una sociedad, una comunidad alterna a esto que estamos viviendo, donde la violencia se negocia, se discute, se debate, donde no es la línea oficial con la cual se responden a los conflictos o a la noción del conflicto. O sea, kinship, establezca, ese es como que usar el lado chulo, el lado más generoso de la personalidad caribeña, ponerlo como una herramienta política ahí, de organización, de toma de conciencia. Y yo no sé, la generosidad es un término que yo lo uso una y otra vez, aunque suena cliché, porque pienso que te pone a ti en una posición agradable. Tú ser generoso, tú te sientes bien sobre ti mismo, pero tú también recibes de la otra persona que asume el tono generoso una contribución a tu desarrollo, ya sea porque te dice algo que es distinto a como tú piensas, tú puedes estar de acuerdo o no, pero el acto mismo de compartir puntos de vista, posicionamientos, experiencias de vida desde la generosidad, eso crea un efecto multiplicador. En Puerto Rico, en un buen día, la gente es así, como en la fila. Se fue el guardia loco y los viejitos me dicen, gracias por haber hablado, chicos. Llevaba un rato molestando y la cogió contigo. O sea, eso es generosidad también y existe en Puerto Rico. Otro punto, y esto voy a dejar que Luis lo desarrolle, y esto es controvertible, reconciliarnos con el lumpen o la categoría marxista del lumpen. Claro, ahí requiere una clarificación tuya. Bueno, el lumpen a nivel de lo subjetivo es aquello que queda fuera del orden de la normalidad, de lo que no quiere inscribirse en nuestra sociedad, de los que no quieren seguir la religión dominante, de los que no quieren seguir la heteronormatividad, de los que no quieren participar del modelo capitalista, de que quieren, o sea, no quieren trabajar el 8 a 5, que quisieran ser más bohemios, ser artistas, ser artesanos. Es una serie de categorías, ¿no? De personas que no se inscriben, ¿no? Adentro de la sociedad normalizada, que están tratando de imponernos constantemente las categorías, ¿no? De los etno-cristofascistas, ¿no? Y esa subjetividad siempre ha existido, siempre ha estado ahí. Y es altamente productiva. Que el marxismo no le diera capacidad productiva es un error histórico, pero en general, esas personas que, yo janguearía con ellos todo el tiempo. Bueno, pero es que jangueamos con ellos. Es que somos nuestros amigos y amigas y amigas. Es un espacio de producción ahí es donde está que no es contabilizado. Porque no es emprendedor, no produce la ganancia material que el capitalismo y el comunismo en su momento, desde la línea marxista, visibiliza o valora, y al no ser valorado, entra en un cuerpo despreciado también, una subjetividad despreciada. Ahí está lo Calibán. Sí. Y Luis es interesante porque él trae el argumento lumpen. De hecho, se usa como insulto todavía. Eso es lumpenería. Luis, al contrario, trae una revalidación de esas categorías. Y cuando él me la pone así, 1, 2 y 3, ¿quiénes son los lumpen? Yo digo, yo quiero janguear con esa gente. Son amigos. Sí, esos son mis panas. Son esta gente de los Es más, yo soy lumpen. Yo soy lumpen. Luis, somos lumpen. Es la cunetería 101. Exacto. Es la cunetería 101. ¿Por qué? Porque ahí está el imaginario fuera de lo que se ha determinado como lo normal, como lo correcto, como lo idóneo. Hay otra serie de organizaciones sociales, hay otros proyectos de vida, de existir en Puerto Rico. Está el Caribe, que nos han excluido. O sea, el Caribe nuestro, nosotros, es increíble que seamos estas personas que vivamos en el Caribe y no nos veamos como Caribe, como sujetos en el Caribe, que no sepamos nadar, que no sepamos
los frutos que hay, todo ese conocimiento, la gente que conoce ese conocimiento sobre la tierra. Que no sepa bailar salsa. Sobre la medicina, que yo no sé bailar salsa, pero sé perrear, ¿viste? Fíjate, yo no sé perrear. Ahí está, ¿viste? Pues tú sabes bailar salsa y yo sé perrear. Pues yo te enseño a bailar salsa y tú me enseñas a perrear. Uy. Hay que ir a un sitio bien cali. Sí. Hay que ir a un sitio bien calibán. Y necesitamos 3 cámaras que cubran esas clases. Sí, eso va a ser un programa especial para ustedes. Bueno, hay gente que quiere janguear, pues hay que saber que ese espacio otro de vida seguro existe. Que eso es lo que quieren eliminar, es lo que quieren criminalizar y es lo que quieren decir que son vidas inyorables, ¿no? Que son personas que no valen y hay que tener mucho cuidado con la idea de crear una sociedad como si fuese un culto, de una manera de ser, de una normalidad, de una manera de cómo es en el mundo, cuando eso no es real, ¿sabes? No es naturaleza, no es, ¿sabes? Lo que es realmente natural es que haya esa diversidad, de que haya esa diferenciación. Y yo utilizo un ejemplo que me interesa mucho de Lewis Gordon, ¿no? Porque él dice, hemos hecho de nuestra vida alrededor de unas lógicas de pureza y de normalidad. Cuando vas a la naturaleza, el lugar donde nacen las papas, que es los Andes, ¿qué hay en los Andes donde nacen las papas? Más de 200 papas. No hay una papa amarilla. El lugar donde están las flores, que es en China, la mayoría de las flores que tú vas al supermercado. Cuando tú vas a un valle de China, tú dices, a rayos, tantas flores, porque ese es el lugar donde están las flores. El lugar del maíz, que es Centroamérica. ¿Qué hay en Centroamérica? Cientos de maíces diferentes, de diferentes colores. Pero mientras tanto, tú mira a ver cuál es la papa y el maíz que te ven de Estados Unidos, como el amarillo, la blanca, esta de Idaho. Y cuando vas al origen, el espacio genético del humano, donde está la mayor diversidad, Senegal y la Etiopía. Y cuando tuviera genética de ese lugar donde posiblemente fue uno de los lugares donde se discurrió la humanidad, es la diversidad genética más brutal que hay, lo tiene alguien de Etiopía. En la misma naturaleza nos dice el origen de la vida, el origen de una de las especies, una mirada solamente del maíz blanco, del maíz amarillo. Vas al origen y no te está diciendo que la diversidad de ese maíz, para que naciera ese maíz amarillo que te lo comes en Church Chicken, tuvo que haber uno rojo, tuvo que haber uno morado, tuvo que haber uno blanquito, tuvo que haber uno negro, tuvo que haber, igual con las papas, igual con las flores, igual con la humanidad. Y ese es el error de pensar que la sociedad es una sola, pura y una mirada, porque en la naturaleza eso lo corresponde. Es una invención discursiva que tiene el fin de controlar. Y claro, el último punto aquí, señores, usa tu poder, usa tu voz, usa tu cuerpo, usa tus privilegios como herramienta de protesta, pero también de acción. O sea, lo que nos viene encima no es una exageración. Llevamos ya varios programas donde el tono, si usted ve la serie completa desde que comenzamos, el tono se sigue calentando en la semana. Nuestra discursividad trata de seguir manteniendo siempre el ánimo. Hay una urgencia. Hay una urgencia. Hay una urgencia que se siente y yo creo que usted también la está sintiendo. Hay de la urgencia que pasar a la agencia. Eso es así, la gran frase. Eso es un bumper sticker. Ahí está. Entonces, hablando de bumper sticker, el momento importante ha llegado. Señores, recuerden que para que se pueda dar este programa hay todo un esfuerzo infraestructural de preparación. Mira, y hay cositas chéveres también. Sí, tenemos. Y hay posibilidad de que haya más cositas chéveres. Nada, Buy Me a Coffee es una plataforma que sirve para que usted haga la contribución que pueda hacer. Muchas gracias a las personas que ya lo están haciendo. Hemos recibido unas contribuciones con muchísimo cariño. Sabemos que en estos momentos esto es difícil. Son más de 20 y pico personas. 20 y pico personas. Mira para allá. Eso está muy bien. Y claro. Que nos apoyan mensualmente o que nos dan un donativo. Y eso nos ayuda. O que nos compran un pin. O que nos compran un pincito. Y después vamos a traer t-shirts eventualmente cuando se pueda y cositas. Pero por ahora. Y nos van a venir las panties calibanas. Panties calibanos. Y calzoncillos. Los calzoncillos. Calzoncillos puneteros, sí, yo creo que. Pero qué binario quedó esto, sí. Tenemos que deconstruirnos, Luis. Boxers. Sí. Boxers y unisex. O sea, que usted los puede usar independientemente de con qué los brief llene. Shorts calibanas. Brief shorts. Hacemos el marketing después. Tenemos que trabajarlo, perdón. No estamos tenemos pulido. No estamos listos. listos. Nos salió mejor ahorita.
Pues señores, Buy Me a Coffee. Recuerden, es un esfuerzo que nosotros no tenemos ningún organismo externo dándonos chavos. Aquí no hay Melonpela Foundation, ni hay Flamboyón Foundation dándonos nada. Los think tank de extrema derecha. No, los que le dan chavos a Milei y a todos esos programas payoleros aquí. Lavándole la cara y los podcasts de derecha. Esos podcasts porquerías. Sí, y tan feos que son bien feos. Ridículos. Sí. Sí. Y además de que se basan en odio y en coraje. Sí, es un discurso de apestado. Aquí no, aquí hay esperanza. No, aquí siempre nos aquí hay reímos. esperanza y posibilidad y risa. Eso es no nos reímos tanto hoy, pero es que estamos serios. Es que el tema es como después que, habrá otra cosa. Sí, no, y como se me fundió, y hay que hablar vamos a hablar de se me apagó la luz, pues se puso más tarde. Es que viene ahora octubre, mijo. Halloween. Que esto lo hicimos adrede. Esto fue adrede, señores. Sí, fue adrede. Todo fue planificado. Sí, para que nos viéramos más siniestros. Eso fue Muñoz que apagó la luz. Sí. Bueno, pues Muñoz, mira Nos despedimos. Nos vemos. Bye.